Buen día, benditas mujeres de fe. Qué rico es saber que tenemos un nuevo día para disfrutar de las misericordias del Señor, que son nuevas cada día. El Señor no nos da misericordias antiguas o añejas, son nuevas cada día. Y en este día vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Estamos viendo los milagros del Señor Jesucristo y cómo Él nos enseña a través de su palabra tanto. Ahora vamos a ver en San Juan capítulo 9, todo este capítulo viene una enseñanza tan linda de parte del Señor. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 9, voy a leer del 1 al 12. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. En el capítulo anterior vemos al Señor Jesucristo que hacia el final, si ustedes ven en el verso último, en el 59, dice que se había enaltecido los hombres en su odio hacia el Señor Jesús, de tal manera que pretendían apedrearlo. Y dice que el Señor se escondió, dice, y salió del templo y atravesando en medio de ellos se fue. O sea, la situación para el Señor estaba siendo muy, muy complicada. Se le habían vuelto los hombres, los religiosos, en contra y lo único que querían era matarlo, ¿ya? Y el Señor nunca se escondía de la gente, ni menos si veía a alguien en necesidad, Él podía pasarlo por alto. Y dice, al pasar Jesús, comienza el capítulo 9, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. El Señor lo vio y se acercó a él, ¿ya? Y los discípulos, con un poco de desatino, encuentro, ¿cierto? Le hacen una pregunta que a lo mejor todos se preguntaban, hasta el mismo ciego a lo mejor ya tenía esto en el corazón, ¿ya? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Aducían de que cualquier enfermedad o cualquier cosa mala venía del pecado, venía de haber hecho algo malo, no sé, tenían esa postura, aunque en verdad, ¿cierto?
Desde que el hombre pecó, vienen como consecuencia esas cosas. Pero en este caso, ahí frente a él, los discípulos están haciéndole esta pregunta al Señor. Y él está escuchando. Y el Señor le responde, no es que pecó este ni sus padres. Yo creo que con esto el ciego tiene que haber puesto mucha atención, ¿no? No es que pecó este ni sus padres. Y el Señor sigue diciendo, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y yo creo que aquí al corazón de este hombre tiene que haber saltado, porque con seguridad él estaba viviendo todo este tiempo pensando que, ¿por qué estoy así? ¿Qué habré hecho de malo? ¿Por qué Dios me castiga de esta manera? Y sin embargo escucha la voz dulce de nuestro Señor que dice, no es que éste pecó, ni tampoco sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y aquí algo tiene que haber sucedido en el corazón de este hombre. Y el Señor sigue diciendo, me es necesario hacer las obras del que me envió. El Señor Jesús sabía que le quedaba poco tiempo. Sabía que este tiempo iba a ser muy corto. Él estuvo 3 años y medio para instruir, para mostrar, para hacer cumplir todas las cosas de la ley, para que los hombres vieran y él anunciar que esta salvación que había llegado, este reino que había llegado a la tierra. Dice, en el 5 les dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y aquí hace algo muy especial. Él escupe en la tierra y hace un lodo. ¿Y sabe qué me imaginé yo al estar viendo esta palabra? Yo decía, dice la palabra del Señor que Jesús es el autor, dice en Colosenses 1:16, dice, porque en Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en el mismo Juan, en el principio del Evangelio nos dice, en el 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren, cuando yo veo este cuadro que el Señor está escupiendo y haciendo un barrito, el autor de la creación, el que hizo al hombre del barro, ahora estaba haciendo un barro con su saliva. Oh, me parece tan genial. Un barro con su saliva y poniéndolo sobre los ojos, el autor de la creación, restableciendo la vista a este hombre, a su creación, y le pone el barro ahí en los ojos. Y mire qué lindo. Le untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Nosotros a veces el Señor actúa de la forma que Él quiere y como lo quiere. Pero siempre el Señor está haciendo las cosas conforme a lo que se necesita en ese momento. Aquí el Señor, mire, está trabajando, enseñando a los discípulos de Él.
ya mostrándoles, porque aquí les dice a ellos, no, es para que las obras de Dios se manifiesten. Y está trabajando también con el ciego, con su fe. Y le dice, porque seguramente él ahí recién está despertando a que Dios no lo culpa, a que Dios lo ha mirado, a que Dios lo ha visto y que el Creador lo ha tocado. Entonces, mire, lo envía, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado, o sea, fue enviado, te envío. Y dice la palabra del Señor que él entonces fue, se lavó y regresó viendo. A lo mejor algunos lo siguieron a este ciego para allá, para ver si sucedía lo que el Señor les había dicho. Y él regresó viendo. Y aquí, mire, la fe de este hombre estaba siendo tratada, una por el Señor Jesucristo y otro por las circunstancias, porque si ustedes ven, los vecinos dice que antes le habían visto que era ciego. ¿Será este el que mendigaba? ¿Ya? Él decía, yo soy, ¿cierto? Y le preguntaron, ¿pero cómo? ¿Cómo te sucedió? Y él contó, el hombre que se llama Jesús hizo lodo. Acuérdense que él lo había escuchado su voz, ¿ya? Hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y yo fui y me lavé y recibí la vista. Y termina ahí en el 12 diciendo, ¿y dónde está él? No lo sé. Él no sabía dónde estaba el Señor, ¿ya? Después sucede que aquí tuvo que enfrentarse con los vecinos. Después dice que lo llevaron ante los fariseos, ¿ya? Porque además el Señor lo había hecho en día de reposo, ¿ya? Y los fariseos ya lo criticaban al Señor y ya no lo aborrecían al Señor, y no porque usaba el día de reposo, ya, por cosas de ellos solamente, ya, costumbres de ellos que ellos habían impuesto a la ley, ¿ya? Y le contó a los fariseos también lo mismo. Entonces ellos le dicen, este hombre no procede de Dios, se lo dicen en el 16, le dice. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y le dijeron al ciego, le preguntaron, ¿y tú quién dices que es ese hombre? Y él les dice que es profeta. Y después le preguntaron a los papás, ¿es verdad que era ciego? ¿Es verdad que era ciego de nacimiento? Y los papás, asustados porque dice la palabra del Señor que los judíos habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, era expulsado de la sinagoga. Esto dice en el 22. ¿Ya? Entonces los padres dijeron, pregúntenle a él, porque él ya tiene edad, ¿ya? Y miren qué tremendo es esto, porque después, miren la fe del hombre cómo va creciendo, ¿ya? Porque después le dicen, lo volvieron a llamar, dice, al hombre, los fariseos, y le dijeron en el 24, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y después él le dice, ¿por qué tantas preguntas? ¿O acaso ustedes quieren hacerse los discípulos? Y ellos dijeron, no, nosotros somos discípulos de Moisés. Y él les dice, y después en el 29 dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto de ese, no sabemos de dónde sea.
Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos, mira el razonamiento de este hombre, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Miren la respuesta de este hombre. O sea, ustedes no saben, pero yo lo que sé es que él me abrió los ojos. ¿Ya? Y después se lo encuentra, lo expulsaron de la sinagoga, lo expulsaron, lo echaron. ¿Ya? Y después lo encontró, dice, Jesús oyó que lo habían expulsado y le pregunta, dice en el 35, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, se mostró, le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. La fe de él fue creciendo, fue de a poco, fue siendo tratada. No lo había visto al Señor, solo lo había escuchado, pero aquí ya él lo ve y dice, ¿quién es? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dice, pues le has visto. Seguramente la voz, ¿quién es? Le has visto. Ahora lo veía. Y el que habla contigo es, creo, le dice él, Señor, y le adoró. Qué tremendo, amadas hermanas, que el autor de la creación, el mismo autor de la creación, fue donde este hombre para mostrarle que él, el creador, no le imputaba culpa, que él venía a salvarlo, que él venía a librarlo. No solamente le abrió los ojos del físico, sino que le abrió los ojos espirituales, porque le dice, pues le has visto. Y él dijo, creo, y le adoró. Oh, amadas hermanas, nosotros hemos visto al Señor. Podemos decirle como este hombre que nuestra fe ha ido creciendo, que ha ido avanzando. Creo, Señor, y te adoro. Amén.